A través de la presente exposición, el grupo conformado por Javier Cadavid, Juan Manuel Rosero y quienes habla Robert Castillo, procederemos a exponer los aspectos relevantes de los principios consagrados en los artículos 1 y 10 de la Ley 1437 del 2011, o también conocido como CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. La exposición tendrá el siguiente esquema metodológico, el cual se encuentra reflejado en la diapositiva de contenido. Lo primero sea explicar la evolución del procedimiento administrativo en Colombia, los principios generales. Posteriormente se profundizará en el principio de participación y en la materialización de dichos principios. También se expondrá el artículo 6 y 7 referente a los deberes de las personas y las autoridades. Posteriormente se continuará con el artículo 8 correspondiente al deber de información al público y el artículo 9 correspondiente a las prohibiciones. Y por último el artículo 10 concerniente al principio de legalidad. Asimismo se expondrán los conceptos de tutela judicial efectiva y la diferencia conceptual existente entre esta figura jurídica y el debido proceso, y por último las conclusiones. El primer aspecto relevante que se debe mencionar a efectos de profundizar conceptualmente en el desarrollo de los principios que rigen la función administrativa es la evolución del procedimiento administrativo. Para ello es importante mencionar que el código o el compendio normativo anterior a la Ley 1437-2011 correspondía al Decreto 1 de 1984, el cual traía como características que eran procedimientos más extensos y formales. Faltaba regulación en lo que correspondía a los principios administrativos, y el acceso a la justicia o a la jurisdicción contencioso administrativo era limitado. Hubo un cambio de paradigma con la expedición de la Ley 1437-2011, actual Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, por cuanto estableció los principios de manera expresa y clara, desarrolló su contenido. Asimismo, dio prioridad a que los procedimientos fueran más ágiles y garantistas, por lo tanto que hubiese prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental o formal, y se reforzó la tutela judicial efectiva y los principios de transparencia. Así las cosas, se tiene que la Ley 1437-2011 en el artículo 3 estableció los principios los principales principios que debían regir la función administrativa, desarrolló su concepto y por consiguiente materializó y le dio primacía sustancial a estas disposiciones de carácter sustancial dentro de los trámites que se adelantan ante las autoridades administrativas, y por consiguiente pues estableció los deberes que también estaban a cargo de las personas que adelantaran los trámites ante dichas autoridades. Pero lo más importante es que materializó y positivizó los principios pues que también vienen plasmados a nivel constitucional, y por lo tanto materializó las disposiciones de orden constitucional que rige el procedimiento administrativo. En este sentido, se tiene que el artículo 3 de la Ley 1437-2011 establece la definición de los principales principios que rigen las actuaciones administrativas y la función administrativa. Entre ellos es importante destacar el principio del debido proceso, el cual establece que el Estado tiene la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley reconoce al individuo. Ese es relevante en la medida en que garantiza que las actuaciones de la autoridad administrativa se den en el marco de procedimientos legales preexistentes y no establezca ni limitaciones, ni trámites, ni responsabilidades adicionales a las que la ley ya establece, y también permite tener confianza por parte del administrado de que la autoridad se comportará o se ceñirá a los procedimientos existentes. Están los principios de igualdad e imparcialidad, en los cuales se garantiza el otorgamiento de un trato igual en condiciones de compatibilidad con las condiciones de cada persona, pues permite que las personas sepan que las decisiones que se van a tomar al interior de dichos trámites
pues se tomará bajo principios de objetividad, bajo razones objetivas y no bajo alguna valoración subjetiva que ponga en condiciones de desigualdad a las demás personas que se someten a un trámite ante la autoridad administrativa. Está el principio de buena fe, el cual dispone que las normas que regulan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de los deberes legales siempre deben ser entendidos en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. Y por último, el principio de moralidad administrativa que orienta la producción normativa infraconstitucional, infralegal, a la vez que se configura como precepto interpretativo obligatoria referencia para el operador jurídico, en cuanto pues garantiza que la entidad pueda tomar las decisiones siempre amparados en un mandato legal preexistente y por lo tanto brinde seguridad jurídica a los mismos. Adicionalmente, existen y se consagran también los principios de responsabilidad, en el cual se establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción o omisión de sus agentes. Es importante destacar que bajo este principio se permite la reclamación de perjuicios derivados de las actuaciones del Estado y donde un particular se haya visto pues afectado por dicha acción u omisión. El principio de transparencia que permite a los ciudadanos o cualquier interesado en acceder a la información pública, conocer la estructura, gestión y planeación de las entidades y facilitar el ejercicio de control social, lo cual también materializa los principios democráticos. Y por último, el principio de publicidad, que impone a las autoridades el deber de dar a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordena la ley. Así, doy paso a mi compañero Juan Manuel Rosero para que siga adelante con la explicación del contenido de la presente exposición. Dentro de los principios generales también encontramos la coordinación, donde las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. Eficacia, asegura que los resultados sean justos y equitativos, respetando los derechos de todas las partes. Economía, normas de procedimiento se utilizan para agilizar las decisiones y los procedimientos deben adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos. Celeridad garantiza que los casos sean resueltos con rapidez, lo que es esencial para la justicia y la satisfacción de las partes involucradas. El artículo 4 se basa principalmente en el principio de participación, ya que faculta a quienes están interesados a promover o vincularse a un proceso de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Puede hacerlo libremente, contemplando incluso a quienes lo hacen de manera oficiosa. Artículo 5. Materialización de los principios. El legislador, en este artículo, dispuso a la ciudadanía en general los derechos que tienen ante las autoridades, y a su vez se pueden evidenciar la materialización de varios principios, tales como el de participación, igualdad, publicidad, celeridad, economía, transparencia e imparcialidad. Como materialización de los principios tenemos a los parágrafos. Primero, presentar peticiones en cualquier modalidad sin necesidad de apoderado, incluso por medios electrónicos. Conocer el estado de trámite y obtener copia, salvo reserva legal. Recibir respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones. Ser tratado con respeto y dignidad. Exigir el cumplimiento de deberes de servidores públicos y particulares con funciones administrativas. Asimismo, el artículo 6, al imponer deberes a los ciudadanos, garantiza el debido proceso, evitando maniobras dilatorias y asegurando la buena fe en sus actuaciones. También promueve la moralidad y la responsabilidad, pues sanciona conductas contrarias a la ley sin desconocer derechos. Y el artículo 7, al establecer deberes para las autoridades, desarrolla los principios de igualdad, al exigir un trato respetuoso sin discriminación y de transparencia y publicidad, obligando a divulgar información relevante. Asimismo, fomenta la eficacia y celeridad mediante el uso de tecnologías. Le doy la palabra a mi compañero Javier para que concluya el desarrollo de la presentación. Muchas gracias. Bueno, el artículo 8, nos habla sobre el deber de información al público. Se garantiza el principio de transparencia, ya que obliga a las autoridades a divulgar información clara y accesible sobre su funcionamiento y decisiones. También desarrolla el principio de publicidad, asegurando que los ciudadanos conozcan
los actos administrativos y trámites sin necesidad de solicitud previa. El artículo 9 nos habla sobre las prohibiciones. Este garantiza varios principios administrativos fundamentales. Prohíbe prácticas que atentan contra el debido proceso, como negar la recepción de peticiones o demorar decisiones injustificadamente. También refuerza el principio de igualdad, al evitar barreras indebidas en el acceso a la administración. En el artículo 10, el principio de legalidad, el artículo refleja el principio de legalidad, ya que exige que las autoridades solo actúen conforme a la Constitución, la ley y los reglamentos, sin arbitrariedad. Además, se hace referencia a las sentencias de unificación del Consejo de Estado, que fortalece la coherencia en la aplicación de derecho, evitando interpretaciones contradictorias. Así, este artículo refuerza la predictibilidad de las decisiones y el respeto por el ordenamiento jurídico. Bueno, ahora hablemos sobre la tutela judicial efectiva y su diferencia con el debido proceso. Para el caso de la tutela judicial efectiva, esta garantiza el acceso a la justicia y a la obtención de una decisión judicial. Se enfoca en el derecho a un juez imparcial y su violación impide que el ciudadano acceda a la justicia. Para el caso del debido proceso, asegura que un procedimiento se realice conforme a la ley. Se enfoca en la forma en que se desarrolla el procedimiento y su violación genera nulidades procesales. Para concluir, se puede decir que el CEPACA modernizó el derecho administrativo colombiano. Se reforzó la transparencia y el acceso a la justicia administrativa. La implementación de los principios garantiza un procedimiento más justo y eficiente, y comprender la diferencia entre tutela judicial efectiva y debido proceso es clave para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.